Buenos días, Buenos días. buenos días. Está todo el mundo de vacaciones hoy, menos nosotros que estamos trabajando. Aquí en Valladolid, en España, se celebra la Semana Santa mañana y hay personas que ya, compañeros que ya han cogido las vacaciones esta semana. Bueno, vamos a continuar con la historia clínica de Lucia Joyce. Me las prometía muy felices, pensé que con una clase más podía terminarla, pero me parece que no va a ser posible. No quiero ir con prisas, quiero dejar algunas cosas claras y al repasar ayer todo lo que había escrito, me da la impresión de que voy a llegar solo hasta quizás el punto 20 y recuperaré el día siguiente, lo retomaré al día siguiente y una clase más para poner el broche final. Bueno, seguimos con Lucia Joyce pone rumbo a la locura. Lo que nos interesa en una historia clínica es tener claro, como en la primera entrevista que tenemos con un paciente, siempre es tener claro qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Qué es lo que funciona incluso a pesar de nosotros y qué es lo que funciona o no funciona, digamos, también a pesar de nosotros, ¿no? Ah, por eso nos interesa también prestar atención a cuando el paciente, en este caso Lucia Joyce, ha pasado por unos cuantos, bastantes especialistas, pues saber si con alguno le fue bien, si con alguno le fue mal, cómo le fue con este tipo de especialistas y en ese caso no solamente por curiosidad, sino por saber exactamente cuando las cosas funcionaban, qué es lo que funcionaba y cuando no funcionaban, qué y por qué no funcionaban. Eso me parece muy, muy importante de cara a a la transferencia y a la dirección del tratamiento también. Bueno, la orientación que le estoy dando a estas últimas clases, a la anterior y a esta y a la siguiente, en esta historia clínica un poco famélica, pero al fin y al cabo una historia clínica, es transmitiros el drama de la locura, lo que supone de drama ah, para la propia persona, ¿verdad? Y para la familia. El día pasado ya hablamos de esto y hoy vamos a volver a hablar más a propósito de la familia Joyce. También me interesa destacar el esfuerzo, el tesón, el deseo, pero también la impotencia y las múltiples ayudas que los clínicos que han sido consultados y y que tratan a las personas, en este caso a Lucia Joyce, ah, digamos, qué han conseguido, hasta dónde han llegado, cuáles han sido sus virtudes y cuáles son o han sido sus prejuicios, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, tenemos que hacer de la patología mental, de la locura, algo vivo que afecta a muchas personas. Nosotros lo vemos desde un lado de la mesa a veces, desde un lado de la cama a veces, pero hay muchas personas, digamos, que, digamos, la expansión de la locura les toca muy directamente, no solamente al propio paciente, sino a la familia, a los amigos, a nosotros, a todos los que trabajamos en esto, etcétera. Este caso, el caso de Lucia Joyce lo muestra, yo creo que con bastante claridad, y por eso quiero enfatizar este aspecto. También quiero dejar claro o destacar el hecho de que poner rumbo a la locura es una opción mala, naturalmente, pero es probablemente de las mejores que le quedan a alguien cuando no tiene ninguna otra salida mejor, ¿no? Entonces hay que tomarlo como tal, no como ni como una enfermedad, es decir, donde hay un determinismo biológico X, ni tampoco como un abandonarse o un capricho, ni mucho menos, ¿no? Es una decisión
que tiene unas consecuencias muy graves, pero a veces son decisiones que dentro de lo malo se quedan con algo que no es lo peor, ¿no? Esto creo que también queda bastante reflejado en el caso de esta mujer, ¿no? El caso es que lo difícil cuando alguien pone rumbo a la locura es cómo vuelve a echar pie a tierra, ¿no? Eso sucede a menudo, pero cuando alguien se ha ido muy lejos, claro, la cosa es que se vuelve muy complicado volver a la realidad más o menos compartida con otras personas, ¿no? La gente se ha ido muy lejos y eso cuesta mucho volver. Uno ha configurado un mundo, una realidad distinta y cómo poner, digamos, cómo bajar y ser uno más, y, compartir las miserias de cualquiera, ¿no? Eso es más complicado, sí. Bueno, y esto es de lo que quería hablaros hoy. Ya os digo, pensaba llegar hasta la noticia de Jane Lidderdale, leeros la crónica que escribió cuando murió Lucia Joyce en San Andrés, pero me parece que no voy a llegar hasta ahí. Con llegar hasta Carl Jung ya me daré por satisfecho. Bueno, entonces al grano. La primera cuestión es que cuando se celebraba el 50 aniversario del cumpleaños de James Joyce, en el 2 de febrero de 1932, Lucia tenía 24 años y en esa celebración ella arrojó una silla a su madre y su hermano Giorgio la llevó por primera vez a una casa de salud, a una casa de reposo, a un pequeño manicomio privado. Ese fue el primer ingreso. Y a medida que fue avanzando su enfermedad, que se fue agravando, las hospitalizaciones dejaron de ser intermitentes y breves y se hicieron cada vez más prolongadas. En agosto de 1934, Joyce llevó a Lucia a Suiza a visitar al profesor Oscar Forel, y después de examinarla y de estudiarla, este psiquiatra, en su clínica, ya os hablaré después de ella, remitió a Lucia al hospital del Burgosli. Quizás ya hayáis oído hablar de este hospital porque es uno de los hospitales más famosos de Europa en la época en la que estamos hablando, porque había sido dirigido unos años antes de los que estamos hablando, de 1930, de 1934 en este caso, había sido dirigido nada menos que por Eugen Bleuler, que fue uno de los psiquiatras clínicos más importantes de la psiquiatría clásica. Lucia estuvo allí poco tiempo, en el Burgosli, antes de ser trasladada a una clínica privada donde trabajaba el profesor Carl Gustav Jung, conocida como Küsnacht, donde Jung, a lo largo de un mes, la sometió, por así decir, a un psicoanálisis muy intensivo. Como no consiguió nada beneficioso, pues un tiempo después se la ingresó en una casa de salud también privada, situada en Ivry-sur-Seine, que estaba dirigida por François Aquil Delmas. Después de terminar la guerra, ella permaneció en este hospital, en Ivry, salvo un periodo que fue trasladada a otro hospital en la costa, porque bombardeaban esa zona a menudo y tuvieron que sacar a los enfermos y trasladarlos a otro hospital. Digo entonces que después de terminada la guerra, en 1951 fue trasladada al hospital de San Andrés en Northampton, en Inglaterra, donde habría de permanecer 31 años hasta su muerte sobrevenida el 2 de diciembre de 1982. Bueno, esta es una semblanza, la primera cosa que quería comentaros, para que veáis la cantidad de hospitales, estos y otros muchos, clínicas privadas, por tanto, la cantidad de dinero que se gastó la familia en médicos privados, psicoanalistas,
hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. Bueno, es para que os vayáis haciendo una idea. ¿De acuerdo? La segunda cuestión es que Lucia fue tratada por unos cuantos, bastantes psiquiatras y algunos psicoanalistas. Os menciono, por ejemplo, a Jung, a François-Achille Delmas, Henri Codet, Gaston Maillard, etcétera, etcétera, etcétera. Luego os daré detalles de algunos de ellos. Especialistas, psicoanalistas, la mayoría psiquiatras, en fin. El caso de a Lucia la estudiaron desde muchos puntos de vista, naturalmente. Se le hicieron pruebas y se le dieron tratamientos que en aquellos años estaban de moda. Por ejemplo, incluso, mejor dicho, hasta agua de mar, ¿no? En septiembre de 1934, Lucia estaba en tratamiento con Jung en el Küsnacht en Zúrich. Tenía entonces 27 años. Estaba ingresada en el sanatorio del doctor Brunner. Y allí, en este hospital privado del doctor Brunner, otro médico, Negeli, le estaba asimismo haciendo pruebas porque habían encontrado un exceso de corpúsculos blancos de sangre, una leucocitosis. Bueno, le estaban también haciendo pruebas por si tenía sífilis, porque como sabéis, ella había sido o era muy promiscua y tenía relaciones sin ninguna protección, aunque por lo demás estaba aterrorizada y tenía pesadillas incluso con haber sido contagiada. Digo todo esto para que veáis también que en este caso esta mujer, que provenía de una familia donde había medios, no porque su padre fuera un hombre acaudalado, sino porque tenía mecenas, eh, Harvey Weaver y otros, que ponían dinero para que este hombre escribiera, y este hombre, Joyce, gastaba mucho, 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 no vamos a entrar en cifras que están todas recogidas, pero muchísimo dinero en médicos privados, psicoanalistas, clínicas privadas, etc. Bueno, probablemente consultó en las mejores clínicas. Ahora si hacemos un repaso, pues la clínica de Küsnacht, la clínica del doctor Maillard, etc. Bueno, lo mejor que encontraron. La mayoría, en tercer lugar, la mayoría de los diagnósticos que se le hicieron suelen coincidir. Hay, como visitó a muchos, naturalmente hay algunas divergencias, pero la mayoría son todos resaltan la hebefrenia, la califican algunos directamente de hebefrénica. La hebefrenia, como sabéis, es un tipo de, en aquella época al menos, eran tipos de esquizofrenia. Ahora lo llamarían esquizofrenia o lo llamaríamos esquizofrenia desorganizada, es decir, un tipo de esquizofrenia pues caracterizado por conductas imprevisibles, manierismos, una afectividad bobalicona, inadecuada, puerilismo, es un caso ejemplar de puerilismo este del que hablamos, a menudo risas insulsas o sonrisas absortas, pensamiento desorganizado, lenguaje divagatorio, incoherente, aislamiento naturalmente. Y en caso de si se dieran delirios o alucinaciones siempre pasajeros, desorganizados y con digamos, de un contenido bastante poco estúpido, ¿no? En fin, no es precisamente la paranoia, es todo lo contrario, ¿no? Claro, veis aquí en todo esto que el diagnóstico de efrenia lo que viene a señalar es que es la parte más empobrecida de la psicosis, ¿no? Otra cosa es por qué razón la hebefrenia está metida con la
paranoia, en lo que se llamó esquizofrenia. Se llama todavía, no sé si le quedará mucho tiempo de vida a esta categoría clínica, porque está desde luego muy mal hecha desde el punto de vista psicopatológico y nació con gigantismo, es decir, que dentro de ella Kraepelin hizo un prodigio de meter a los catatónicos, a los hebefrénicos y a los paranoicos, los metió a todos y hizo una enfermedad nueva, ¿no? Con el paso por más remiendos que le dio Bloiler, etcétera, etcétera, Schneider, en fin, o incluso Minkowski, es una categoría que siempre ha sobrevivido como ha podido, aunque ha sido el buque insignia de la psiquiatría. Pero ya desde hace un tiempo, unas décadas, hacer de la esquizofrenia el buque insignia de la psiquiatría, decir que era la enfermedad por excelencia de la psiquiatría, el cáncer de la psiquiatría, se convirtió a sí mismo, por un efecto naturalmente de boomerang, en lo que podríamos llamar algo perjudicial para la propia salud de la psicopatología psiquiátrica. Tanto es así que se convirtió en un estigma. La gente, había muchos afectados y las familias sobre todo que decían, joder, me estás diciendo que la ciencia, y ahora yo tengo esquizofrenia, que es una cosa de la ciencia, y de la esquizofrenia no se cura nadie. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Entonces, en algunos países lejanos del Oriente, Japón, una de las Coreas, etcétera, etcétera, han prohibido legalmente el uso de la palabra esquizofrenia en los diagnósticos. Fijaros a dónde hemos llegado. Por eso, precisamente, porque por muchas razones se puede criticar mucho todo eso, pero desde luego la crítica mayor que se le puede hacer a esa categoría clínica, a esa supuesta enfermedad cerebral, en realidad no es otra crítica, digo, que el hecho de que, como decía Sersky, la esquizofrenia nació abultada, es decir, nació con una enfermedad en sí misma, que era el gigantismo, porque reunía a sujetos que no tenían nada que ver unos con otros, para decirlo así. Bueno, pues esto es una de esas extremos, era lo que se le diagnosticaba a esta mujer, esta cosa llamada hebefrenia. Maillard, que era psiquiatra jefe de un hospital privado del que ya os hablé en alguna ocasión, Le Seyler-Roche, la diagnosticó así: psicosis hebefrénica con mal pronóstico. Otro psiquiatra, que quizás hayáis oído hablar de él, porque también era psicoanalista, Henri Codet, la diagnosticó de demencia precoz. Bueno, o de esquizofrenia, pero él la diagnosticó de demencia precoz, para enfatizar, supongo, el aspecto este más desorganizado de esta forma de locura o de esquizofrenia, ¿no? Codet, Henri Codet, había sido alumno de Jules Seglas y ya en sus años de madurez se interesó mucho por el psicoanálisis y de hecho escribió algunas cosas para introducir el pensamiento freudiano en Francia. Incluso fue también uno de los primeros miembros de la Sociedad Psicoanalítica de París. Y este médico, este psicoanalista, al que consultaron por lo privado, por así decir, tenía la consulta en la calle Fontane de l'Odéon, pues justificó el diagnóstico de demencia precoz enfatizando los siguientes aspectos. Voy a leeros para que veáis un poco qué veía este hombre, qué veía en esta chica, ¿no? Pues una enfermedad de inicio insidioso por un cambio fantástico en el carácter, cosa de la que se percataban a menudo los amigos del enfermo. Otra característica, un exceso atípico de excitación o de depresión, por lo que se asemejaba a la intoxicación producida, por ejemplo, por el alcohol. Otra característica podría también manifestarse como antisocial, mediante un comportamiento violento e injustificable, asombroso o patológico. Es verdad que hay mucho de esto en el caso de Lucia. Antisocial en el sentido de que manifestaba conductas muy disruptivas, montaba unos pollos tremendos, etc.
cuarto lugar, podía también asimismo dar lugar a comportamientos suicidas y mostrar algunos signos de delirio. El paciente podía actuar también como si estuviera obsesionado o tuviera fobias. Claro, es que observación tan interesante. Y al final, Codet, claro, todo esto no describe nada concreto, pero al final afinó un poco más cuando él habló de que el diagnóstico principalmente se basaba en una sensación general de discordancia en el comportamiento de la paciente. Es un término muy rico, no lo vamos a comentar ahora, discordancia, que él toma de Philippe Chaslon, que había escrito pues 15 años antes, 20 años antes de estas observaciones que él hace. Había escrito en el libro de la semiología un tipo de locura que llamaba locuras discordantes y había definido algo semejante, por decir así, a la Spaltung de Freud y de Bleuler, o a la desagregación, o a la disociación, etcétera, etcétera, a lo que él llamó discordancia. Lo entenderéis rápidamente, a eso le tenemos que dedicar un poco más de estudio con más detalle en otro momento, pero, por ejemplo, dice Code, ¿no? Al observar estratagemas, muecas, exceso de llanto o sonreír sin un motivo explicable, muy a menudo la expresión de la mímica está en completa discordancia con la idea expresada. Bueno, discordancia. Falta de concordancia, falta de armonía, por ejemplo, entre los afectos y las representaciones, entre la expresión facial y lo que se está contando, etcétera, etcétera. Algo muy, muy, muy loco en ese sentido y muy propio de determinado tipo de esquizofrenia. Bueno, en cuarto lugar, quería deciros también que algo de nuevo sobre las relaciones entre Joyce y Lucia que pueden permitirnos enmarcar, yo creo que con más precisión algo de toda esta historia que estamos tratando de construir, ¿no? Joyce, frente a la opinión de la mayoría, pensaba que su hija no estaba loca. Él pensaba que era un artista, que era un ser fantástico, extraordinario. Decía, ella es un ser fantástico. Él decía, y así lo creía, que era capaz de seguirla en su pensamiento, digamos, saltígrado. Es decir, en toda esa especie de lenguaje desmoronado, especie de ensalada de palabras que ella profería a veces, de lenguajes de pensamiento saltígrado, ¿no? Con el que ella se expresaba en palabras, ¿no? Y Joyce parecía seguirla sin ningún tipo de dificultad. Los que trabajáis con pacientes con este tipo de alteraciones del lenguaje, sabéis que uno no entiende nada, que está hablando con alguien, se puede pasar un rato y no sabe de lo que... No hacemos ni el esfuerzo de comprender o de entender porque es imposible. El lenguaje funciona conforme a una lógica distinta de la nuestra, ¿no? Bueno, entonces, además estaba convencido Joyce de que algo de su genio se había trasladado a ella y que él podía ayudar. Esto es muy importante, este hecho. Lo han destacado Jung, después lo destacó Lacan, pero esto es una observación que hace el propio Joyce, ¿no? Que algo de sí mismo se traslada, de su fuego creativo se traslada a ella, ¿no? Pero también que él es quizás el más apropiado para ayudarla. Voy a leeros a este respecto, y esto es muy importante, digo, un comentario de Paul León, un hombre amigo y muy cercano a la familia Joyce, que hizo el siguiente comentario. Lucia había pedido por carta a su padre que en uno de las hospitalizaciones, le había pedido por carta que le escribiera una obra de teatro.
El resultado fue, leo textual, un comentario inspirado en la obra de Ibsen, una obra que se puede traducir con algo así como Cuando los muertos despiertan, en el sentido, dice Paul León, en el sentido de que el señor Joyce no transmitió a su hijo, sino a su hija, la chispa del don que tenía, y que esta chispa ha incendiado fuego y tormenta en su cerebro. De ahí el deseo de calmar ese fuego espiritual que él considera haber encendido en ella. Traigo aquí esta fórmula, este comentario de Paul León, porque se ve claramente no solamente que algo, como dirá Lacan, se traslada de él a ella, sino que, esto es lo importante, él se siente llamado a revertir o a calmar ese fuego espiritual que él considera haber encendido en ella. Él, no los médicos, porque los médicos parece que son bastante ignorantes a ese respecto. En el libro de Bowker, que tengo aquí, en esta nueva biografía sobre Joyce, dice, con respecto a los médicos, de una de las clínicas en las que estuvo Lucia. Un comentario simplemente de... También Joyce decidió que los médicos de Frank James sabían poco más sobre casos que él, sabían poco más de casos como el de Lucia de lo que él mismo sabía, ¿no? O sea que tampoco tenía ninguna consideración lo que los médicos sabían de la locura, si en el caso de locura no, de las personas a las que se les llamaba locas, ¿no? Bueno, en quinto lugar, esto también es importante, os hablé de pasada, creo que en la clase última, que Joyce y Paul León habían redactado una especie de anamnesis, por lo menos así la titularon, para uso de los médicos que trataban a Lucia. Y de ahí explicaban algunos de los hitos de lo que podría ser la locura, la maravilla de esta mujer, mejor dicho, y qué podría haber desencadenado esos momentos, ¿no? Bueno, eso lo escribió Joyce y Paul León. Según ellos, Lucia se volvió psicótica. Y aquí en el texto, en alemán de la anamnesis, pone esa palabra, psicótica. Lucia se volvió psicótica cuando se empeñaron en que se casara. Bueno, dice el texto, lo voy a leer exactamente lo que Joyce y Paul León escribieron. No dice si, es verdad que no dice exactamente si fue por eso o si fue en ese contexto, pero para que no haya, dice el texto. Fue en 1932 cuando se le propuso que contrajera matrimonio. Fue en 1932 cuando se le propuso que contrajera matrimonio que ella se volvió psicótica por primera vez. Bueno. Y en la anamnesis, a renglón seguido, se especifica que este suceso fue el que precipitó la primera estancia en una maison de santé y volvió a recaer poco después en el contexto de una relación lésbica que se lió con una de las enfermeras que la atendía. Bueno, es importante hacer un comentario sobre esta cuestión de la anamnesis porque hay que entender aquí que Joyce escribe algo tratando de discernir cuándo esta mujer se vuelve psicótica, que es la palabra que usan ellos, ¿no? Y lo sitúa en ese contexto del matrimonio, cuando él no se le ocurrió la brillante idea de que para calmarla un poco lo que tenía que hacer era casarse. Y es en ese contexto cuando la tienen que ingresar por primera vez en el 50º aniversario
de cumpleaños, en el 50 cumpleaños de Joyce. Claro, uno podría decir, ¿fue por ese motivo? No, 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 no confundamos las cosas. ¿Qué había pasado antes? Esa es la cuestión. Es decir, ¿cuándo había empezado esta mujer a estar desbaratada? ¿Por qué incluso se empeñaron en que se casara? Se empeñaron en que se casara porque cuando se descubrió el tomate de que Joyce y su mujer, es decir, los padres de esta chica y de su hermano, no estaban casados y por tanto que eran ilegítimos, a partir de ahí esta mujer entró ya en una especie de situación muy inestable, de shock, decía su prima, del que ya no se recuperó. Y para resolver ese shock, no se le ocurrió otra cosa a su padre que intentar casarla. Bueno, o sea que veis un poco, esto es interesante, que nosotros cuando trabajamos tenemos que saber despejar muy bien el grano de la paja y lo que es accesorio de lo que es esencial. Tenemos que ir siempre a lo que es esencial, no a la derivada cuarta, sino a la primera formulación, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto quería decirlo porque lo usan a veces para situar la crisis de locura o de lo que fuera tal en ese contexto. No, no, eso ya es una derivada segunda, tercera o cuarta. Bueno, otra cosa que quería comentaros es que de todos, en sexto lugar, de todos los biógrafos de la familia Joyce, es decir, de Nora, de James Joyce, hasta de Harriet Weaver, en fin, de todos los biógrafos, solo hay un biógrafo que dice que Lucía no estaba loca. Y es la biografía de Carol Schloss, que no sé si creo que le mandé sí, aquí está. Fijaros qué bien. Ahí está esa es la biografía de Carol Schloss. Y esta mujer lo que viene a explicar aquí es que Lucia no estaba loca, al contrario, que los que estaban equivocados era el resto de los biógrafos. Y quiero también, para separar el grano de la paja, lo accesorio de lo esencial, cuando quieras ir, por ejemplo, Jolut, metiendo imágenes de Joyce, de Luche, lo puedes ir haciendo así, para que no me vean a mí, que estarán aburridos de verme todos los días. Entonces, ella lo que viene a explicar, lo traigo también para que nosotros no nos dedicamos a hacer análisis de laboratorio, donde sumando una serie de datos tienes un resultado. No, 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 no. Tenemos que hacer un trabajo de pensar y de reflexionar y de ordenar, ¿no? Es un poco más complicado en ese sentido. Y para no desasistirnos de una cierta razón, tenemos que poner las cosas en su orden lógico. Entonces, Schloss dice que no estaba loca y que los biógrafos no tienen motivo para decirlo, salvo si exageran o contradicen la realidad. Y entonces menciona en su libro, en su libraco, ese que os hemos mostrado, un incidente a propósito del conocido uno de los viajes de Lucia a Londres, cuando estaba al cuidado de Harriet Weaver, que era la mecenas de Joyce, ¿no? Me estoy refiriendo a las páginas 309-310 y os lo voy a leer. Cuando Lucia no regresó a cenar, este es el incidente, cuando Lucia no regresó a cenar, Weaver entró en pánico. Llamó a sus amigos, el señor y la señora Yates, el poeta, para pedir consejo. Y estos consideraron que Scotland Yard debería de ser notificado. A noticiar a la señorita Weaver de que no se les había informado de ningún accidente que involucrara a una mujer joven de esa edad, etcétera, etcétera, Scotland Yard, a su vez, sugirió llamar a la policía local. Bueno, este es el pifostio, ella se escapó, tenía que volver a casa, no aparecía, etcétera, etcétera.
en una ciudad en la que no vivía y estaba bajo el cuidado de la señorita Weaver, que le dio un pasmo porque se le escapaba a la hija loca de su mecenas que estaba escribiendo Finnegan's Wake y que no daba palo, no se concentraba, entonces se llevó a la hija a Londres para ver si de esa manera se concentraban, ¿no? Entonces Lucia reapareció al día siguiente como si tal cosa. Y entonces dice Schloss, esto viene el comentario. Es interesante, dado que esta historia se ha utilizado como evidencia de la locura de Lucia, puesto que ella simplemente había ido a un pequeño hotel privado junto a la calle Gloucester, apenas a 200 metros del piso de la señorita Weaver, había pagado la factura correctamente y se había ido a la mañana siguiente. Ella no había telegrafiado antes. O sea, Lucia no había telegrafiado antes porque la oficina de telégrafos no estaba abierta la noche anterior. Bueno, ahora ya empieza el Schloss aquí a sacar las cosas un poco de contexto y a justificar todo, ¿no? Después de enviar el telegrama en la mañana del 27 de febrero, fue a visitar a su tío Charles, no sé, el Orejas es el tío, un hermano de Joyce. Luego regresó al 74 de Gloucester Place a primera hora de la tarde. Y aquí estoy y aquí no ha pasado nada. Entonces, Schloss toma este incidente diciendo, claro, esto lo toman todos los biógrafos como un signo de que estaba zumbada, que se le había cruzado el cable, se había marchado, le había dejado a esta mujer plantada con toda la angustia que suponía para ella decir, pero ¿dónde está esta mujer? Perdida en una ciudad que no conoce, un poco perjudicada mentalmente y además es la hija del hombre al que yo estoy apadrinando, ¿no? Bueno, entonces Schloss trata de justificar que Lucia se marchara del restaurante y dejara plantada a Harriet Weaver y minimiza el resto, es decir, todo lo que ha pasado, todo lo que pasaba. Es decir, que era una chica que rápidamente asustaba de lo rarita que era, ¿no? Schloss señala que el relato, por ejemplo, de Ellman, que en el relato de Ellman, esta serie de sucesos se convirtió en una de las muchas, literal, maniobras locas y escribió que, literal, había dormido en la calle. Es decir, que de este incidente, que para ella no pasó nada, que durmió en un hotel y pagó la factura y todo esto, Ellman, el biógrafo más grande de Joyce, dice que es una maniobra de loca y que había dormido en la calle. Jane Lidderdale, la biógrafa de Harriet Weaver, el próximo día os hablaré más de ella, afirmó que durmió, comillas, aparentemente al aire libre. Brenda, esto es como Radio Macuto. Uno dice, parece que hay fuego. Otro dice, se te ha quemado la casa. Otro dice, no, se ha quemado el edificio entero. Dice, arde Valladolid. Dice, no, está ardiendo el cosmos. Bueno, pues es una cosa parecida, ¿no? Brenda Maddox no dice que Lucia y la señorita Weaver habían tenido un almuerzo tranquilo en el que acordaron que Lucia pasaría el resto del día sola. En su lugar, describió la salida del consultorio del doctor Joly, el urólogo, un médico que habían visitado antes, como si estuviera enfadada porque la señorita Weaver estaba en una conspiración con el médico. De que Schloss a Brenda Maddox la tiene un poco atravesada. Entre otras cosas porque Brenda Maddox es una señora muy con un punto de vista sobre las mujeres bastante distinto del que tiene Schloss, que es una feminista muy feminista, y la otra es más tradicional, entonces ahí le ha pillado en ese punto y la tiene atravesada. En fin, interpretaciones de un suceso que no justifican, en cualquier caso, estas interpretaciones de este suceso no justifican en ningún caso que los médicos, los psicoanalistas, que eran todos gente más o menos de fiar, se equivocaran con el diagnóstico de Lucia. Es decir, que si decían que era esquizofrénica, que tenía demencia precoz, la mayoría es lo que decían, o hebefrenia, pues hombre, no se pueden equivocar todos, y no porque haya habido un error historiográfico hay que
poner en cuestión la mayor. Bueno, esto me parece que es una cosa de primero de investigación, ¿no? El punto 7 del asunto de los especialistas de los que os hablaba ahora y de los tratamientos que llevo es de lo que quiero tratar con más detalle y en concreto mostrar a dos de los médicos, en este caso psicoanalistas, que la atendieron, a Codet y Jung. Y el próximo día os hablaré mucho más de la estancia en San Andrés, que lo que sabemos por lo que ha escrito Jane Lidderdale. Todo esto nos tiene que poner en el contexto de la vida de esta mujer y la vida familiar tan especial que tuvo para tener algunos elementos más de juicio. ¿De acuerdo? En 8, como decía en la clase pasada, a finales de 1931, los problemas familiares de los Joyce habían llegado a su grado máximo. Aunque Lucia mostraba signos de alteración mental, tanto Nora como Joyce se negaban a que su hija acudiera a un psiquiatra. Estamos en 1931. Es decir, antes de pegar el petardazo con el asunto de la ilegitimidad. El 2 de febrero de 1932, día en que Joyce cumplía 50 años, su cordura se derrumbó de una forma espectacular. Le arrojó una silla a Nora y fue ingresada por primera vez. A partir de ahí, crisis impactantes, como la de la estación del norte de París, que montó un pollo terrible y tuvieron que retirar bueno, una hora gritando, 40 minutos gritando, llorando, tuvieron que aplazar el viaje, bueno, una cosa un poco llamativa, ¿no? Múltiples ingresos y durante las altas siempre acompañada de una enfermera o viviendo con algunos amigos de la familia, porque en el fondo es decir, joder, ¿por qué no vivía en casa con los padres? Pues aquí está el asunto, porque con su madre saltaban chispas y no podían convivir juntas. Ya os hablaré después de la relación entre entre Lucia y su madre. Si le tiró una silla, no se la tiró a cualquiera, ¿no? Bueno, pues uno ya piensa, a ver, ¿qué pasa ahí, no? Perfecto. Punto 9. Nora. Con su madre, la tensión se cortaba. Tras la salida del sanatorio suizo, de uno de los sanatorios suizos, Lucia había mejorado aparentemente. Estoy refiriendo al Küsnacht de donde trabajaba Jung. La señorita Joyce, dice Paul León en una carta que le escribe a Harriet Weaver, dice, la señorita Joyce ahora puede hablar de forma inteligente. Es decir, que si ahora puede hablar de forma inteligente, quiere decir que antes no hablaba de forma inteligente, o que no se le entendía, o que lo que decía parecía que eran cosas extrañas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que leer las cosas de arriba a abajo, de abajo a arriba y de un lado a otro. No sacar conclusiones estúpidas, pero la señorita Joyce ahora puede hablar de forma inteligente, quiere decir que antes no hablaba de forma inteligente. Puede salir con gente, quiere decir que antes las preparaba picudas con la gente. Disfrutar de ir al cine, al teatro, etc. Bueno, el problema de Lucia, dice Paul León, era su madre, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí, no? El problema era su madre. Cito textual. Aunque la señorita Joyce no está haciendo nada extravagante, la tensión entre su madre y ella es muy grande. La señora Joyce, Nora, reprende a la señorita Joyce, Lucia, por cualquier gesto o palabra que use o haga. Y esto hace que la tensión sea casi insoportable. Estas son palabras de Paul León. Es decir, que hemos pasado de tratar de describir una serie de conductas un poco raras de esta mujer, tal,
a meternos en la casa y vemos que hay una tensión muy especial entre la madre y la hija y la hija y la madre. ¿De acuerdo? Una tensión casi insoportable. Y uno puede decir, bueno, y ante esto, joder, ¿qué hacía el señor Joyce? Vamos al punto 10. Jim, es decir, Joyce. Con su padre, con Joyce, la relación, pese a lo que Sloss dice, vamos, que a mí me parece que ahí ella cuenta una historia de amor demasiado amorosa, la relación era, a mi manera de ver, muy ambivalente. El escritor y amigo de Joyce, Padraig Colum, expresó muy bien, a mi juicio, la dinámica interna. Hay miles de opiniones sobre esto, pero a mí me gusta lo que dice este amigo de Joyce, escritor, dramaturgo, poeta, etcétera, Padraig Colum. Dice, él describe la dinámica familiar de la familia Joyce con estas palabras. Dice así: Lucia vino a vernos a veces esa primavera y nos sorprendió la violencia con la que habló contra Joyce. Una vez, cuando le sugerimos que viniera a algún lugar con nosotros, dijo, si alguien habla de mi padre, me voy. Cuando le mencioné algunas de las dificultades que Joyce había soportado, Lucia dijo, lo vi llorar cuando descubrió que no podía ver para escribir, que es buenísimo. Lo vi llorar cuando descubrió que no podía ver para escribir. Fíjate cómo capta esta mujer que lo que le pone por excelencia a este hombre es escribir, escribir y escribir, ¿no? Dice, pero eso lo dijo sin ninguna simpatía, es decir, que Lucia decía eso sin ninguna simpatía. 11. Vamos a hablar ahora de uno de los médicos que trató a esta mujer. Bueno, pues, es un divertimento para bajar un poquito la tensión. Me refiero especialmente a Henri Codet. Según la semblanza que trazó Bowles, a raíz de la crisis en la estación del norte, los Joyce suspendieron el viaje a Londres, claro, con el pollo que les montó, como para... no podían subir al tren, menos aún para subir a un barco, ¿no? Y Joyce llevó a su hija al médico, claro, al médico de la familia, Fontaine, quien remitió a su hija para que consultara con el doctor Henri Codet, que era un psiquiatra y psicoanalista que trabajaba, que tenía, aparte del trabajo hospitalario, tenía consulta privada en la calle Fontana del Odeón. Cuando Codet vio a Lucia, le recetó varias semanas de aislamiento al lado de una ventana abierta, leyendo tanto como le fuera posible, mientras tomaba veronal, valeriana y fosfato de cal. Pero las crisis siguieron sucediéndose. De nuevo el médico de la familia Joyce, Fontaine, volvió a examinarla y a Lucia y descubrió que su único problema eran nervios, que es la palabra mágica que se usa para estas cosas, ¿no? Sin embargo, se decidió que debería pasar un tiempo en la casa de salud, un pequeño manicomio, Les Haye-les-Roses, ¿no? Su padre, Giorgio y Marie Colum, la llevaron allí en un taxi sin decirle a dónde iban, claro. Tiempo después, Marie Colum anotó lo siguiente, dejó por escrito. Entramos en el despacho del director del sanatorio, recordó, y cuando comenzó a hablar conmigo, Lucia me lanzó una mirada de desconcierto, de desconcertada apelación que nunca he podido olvidar. Ella fue ingresada allí por el psiquiatra jefe, el doctor Gastón Maillard, quien dijo
que temía que fuera una psicosis hebefrénica con un mal pronóstico. Se le previeron las cartas, las llamadas de teléfono y le recetaron 3 o 4 semanas de paz y tranquilidad. Fenomenal. Bueno, punto 12. Un amigo de la familia, fijaros, otro punto de vista distinto del que transmite, por ejemplo, Schloss o Joyce, etc. Un amigo de la familia, Gilbert, del que hemos hablado ya en ocasiones, no compartía la visión liberal de Lucia como una niña encantadora, talentosa, tristemente perturbada, que necesitaba pues de los ministerios de los psiquiatras y que necesitaba un cambio en el entorno, no sé cuántas cosas más. No, no, no. Este lo tenía muy claro, Gilbert. La veía como egoísta, engreída, ociosa y autora de sus propias desgracias. Dice que cultiva los aires soberbios de su padre. Aunque ella profesó el deseo feminista de, comillas, trabajar, tenía, dijo Gilbert, una aversión femenina a cualquier trabajo que no le requiriera embellecer su cuerpo y brillar. Ella no tenía glamour, pero esperaba que todos la divirtieran, la alimentaran y la vistieran. Pero ahora había chocado con la realidad, excepto que todavía tenía gente como los Colum para que le prestaran atención. Por su propia voluntad, Lucia dejó la Maison de Santé el 5 de junio y continuaba de tanto en tanto con las letras capiteles del alfabeto. Bueno, está bien tener esta opinión, no sé si no estaba mirando para la cámara, no sé si Olud nos ha mostrado alguna de las fotos más de Lucia, donde, que he sacado de los libros de... Sí, José María, la sigo mostrando. Sí, vale, vale. Sí. Bueno, pues yo sigo con mi asunto. También hay que tener esa otra parte, ese otro punto de vista, perdón, bueno, donde este hombre juzga a una persona, no con términos clínicos, sino la considera egoísta, muy tal, etcétera, bueno, como os he dicho, ¿no? Punto 13. Lucia se sintió en contacto, siguió en contacto con Codet, con el psicoanalista, con el psiquiatra, a quien Schloss, fijaros, le dedica un apartado que en el libro, y el apartado se llama El médico feo. Bueno, voy a explicaros un poquito esto del médico feo para descongestionar un poco esta situación. Codet había escrito sobre era un, bueno, pues no era un hombre de primera línea, pero bueno, había escrito algunas cosas. Y principalmente lo más interesante había escrito sobre la observación de enfermos y quizás, aparte de un breve manual de psiquiatría y algunos libros después sobre Freud y todo esto, ¿no? Pero bueno, en esa época principalmente le interesaba mucho la cuestión de la observación de enfermos y quizás por ese motivo Joyce decidió llevar a su hija a este señor, aparte de la recomendación que le hicieron, ¿no? Así que una noche, fijaros, programaron una especie de treta para que Codet, antes de conocer a Lucia, ya la observara. Y esto sucedió de la siguiente manera. Una noche, en una función teatral, Nora, Lucia, Joyce y los Jolats acudieron al teatro para seguir la actuación de un joven actor, ¿no? De un actor. Y detrás de ellos, en la fila de atrás, estaba sentado el Codet, ¿no?
al que Lucia aún no conocía. Según recuerda Maddox en la biografía, Nora se volvió y se encontró con uno de los rostros más horribles que había visto en su vida. La sola idea de que aquel ogro fuera el médico de su hija la impresionó de tal modo que tuvo que abandonar el teatro. Joyce y Lucia se quedaron hasta el final de la obra. Lo que dijo Nora cuando volvió a casa aparece citado en una carta de Joyce a Miss Weaver, a la señorita Weaver. Siento que él, Codet, no sea más apuesto, pero yo no tengo la culpa. Bueno, este médico feo, ¿verdad?, al que se refiere Schloss, lo llama así, ¿no? Había escrito, como digo, sobre observación de enfermos y sobre algunos temas de salud mental, por decirlo en términos muy genéricos, ¿no? Y había explicado su punto de vista, porque, y ese punto de vista se lo había transmitido, da la impresión, a Joyce, porque a partir de 1932, es decir, cuando aparece en escena Codet, Joyce empieza, lo sabemos por su correspondencia, por sus cartas, comienza a hacer anotaciones y a comentar ciertas cosas que antes no hacía. A ver si sé explicaros un poquito este asunto, ¿no? Es decir, que seguramente Codet había hablado con los Joyce y les había dicho cuáles eran los signos de la supuesta enfermedad que tenía esta chica y que estuvieran atentos a ellos, ¿no? Por ejemplo, cosas que aparecían como inconexas o si se estaba apática o cosas de ese tipo. El 6 de agosto de 1932, Joyce le confió a Harriet Weaver lo siguiente, cito textual. Lo que encuentro inquietante en la carta de Lucia no es tanto su exaltación. Exaltación es el nombre con el que Joyce llama a la locura. Lo que encuentro inquietante en la carta de Lucia no es tanto su exaltación, es la falta de conexiones incluso casuales entre las palabras. Cuando escuchó vagamente lo que Vogt, que era un oftalmólogo, el oftalmólogo alemán suizo de Joyce, dijo que tenía un ataque violento de llanto y dijo que debía venir a Zúrich para quedarse con su madre. Cualquier cosa, incluso los llantos, pueden en sí mismos ser un signo, un buen signo de pronóstico, ¿no? Así que a partir de ahí empezó a prestar atención a ciertas cosas que hacía su hija para ver si correspondían con la observación de Codet. No porque estuviera loca, porque ella era una maravilla salvaje, sino por ese encargo que Codet le había probablemente sugerido, ¿no? Bueno, punto 14. Como veis, los diagnósticos, ¿verdad?, se hacen, se deshacen, etcétera, etcétera. Un año después, en 1933, según podemos leer en la biografía de Ellmann, el profesor Hans Mayer era director, si no recuerdo mal, director y catedrático en Zúrich, en el hospital, en la Universidad de Zúrich, y era el médico jefe, por tanto, del manicomio o de la clínica universitaria del Burgosli, en Zúrich. Bueno, fue el sucesor en ese sentido de Eugen Bleuler. Hans Mayer, creo que ya os lo he dicho en alguna ocasión, cuando la vio por primera vez, tiempo atrás, unos años antes, cuando la llevaron a consultar ahí por recomendación de Forel, este hombre había dicho, a ver, esta mujer no es una alienada, no está loca, no es una chiflada, ¿no? Una neurótica, no sé qué tal. Pero un año después, en 1933, Hans Mayer examinó de nuevo a Lucia, y dijo que no era una lunática, pero sí que era marcadamente neurótica y aconsejó que la internaran en las clínicas Legris de Pragnans, en Nyon, un sanatorio dirigido por Oscar Forel. Me he adelantado a lo que quería decir. Bueno,
Esto es 1933. Lucia llegó allí el 30 de julio, ya no era violenta, sino que se encontraba en un estado más o menos onírico. Por el momento estaba obsesionada por el miedo a supuestos conflictos entre sus padres, aunque en su presencia se mostraba expansiva y locua. 6 días más tarde de que Hans Mayer, que decía que no estaba loca, pero no obstante que ingresara en el hospital de Forel, 6 días más tarde parecía tan presa del pánico que Joyce se apresuró a sacarla el día 4 de agosto, es decir, que de pronto la ingresan y se pone peor. A pesar del diagnóstico de esquizofrenia con elementos pitiáticos que le había hecho el personal de la clínica de Forel. Esquizofrenia con elementos pitiáticos. Es traducido porque vosotros no conocéis la historia de la histeria, no sabéis lo que es el pitiatismo. Elementos con esquizofrenia con elementos histéricos. Es decir, que aquí habían dado, como montaba muchos pollos, o sea, como estaba muy zumbada, porque tenía un trastornos del lenguaje, todo este tipo de cosas, pues bueno, esquizofrenia, ¿vale? Pero como montaba pollos, pues esquizofrenia con elementos pitiáticos. Eso es lo que le habían diagnosticado en la clínica de Forel. Bueno, 15. El tal Forel, ¿no? Probablemente este era familia de Forel, el que había sido el jefe de Burgosli antes de que llegara Bloiner. Este es Oscar Forel, supongo, y el otro era Forel, que era de la liga anti-beber, ahí no bebía nadie en Suiza, tantos veían a alguien beber y ya rápidamente se echaban encima, ¿no? Entonces, en la clínica dirigida por Forel, Lucia acudió acompañada de una enfermera que su padre pagaba. Según recoge Ellman, a su llegada se mostró apática, incapaz de concentrarse, llena de deseos ambivalentes, pero unos días más tarde parecía extrañamente contenta con su entorno. ¿Ves la cantidad de cambios que hay en el ánimo, de la apatía, la prosexia, todo este tipo de cosas, ¿no? Y de pronto está tan pichi, ¿no? Luego, en marzo, la insaciable expectativa de Joyce de una cura milagrosa se vio momentáneamente truncada por una especie de disociación pseudo-alucinatoria de Lucia y por varios intentos de huir, naturalmente, del hospital, de huir y de irse a París. En uno de esos intentos logró escaparse, sí, e intentó refugiarse en una cabaña, estamos en Suiza, campesina, con intención de cruzar la frontera al día siguiente, pero no lo consiguió. La encontraron y la trajeron de vuelta. Bueno, su situación empeoró en lugar de mejorar. Joyce mantuvo la esperanza de que bueno, de que mejorara, se curara o simplemente que la dejaran en paz, ¿no? El 25 de abril, Joyce escribió a Frank Budgen lo siguiente. Dicen que a ver, y encuentro el párrafo correcto. Dicen que se pondrá bien. Se necesita toda la paciencia. Es una frase muy inteligente, muy Joyce. Dicen que se pondrá bien. Se necesita toda la paciencia de Job con la sabiduría de Salomón y el dinero de la reina de Saba. Una frase redonda. La paciencia de Job, la sabiduría de Salomón y el dinero de la reina de Saba, porque hasta ese momento Joyce se había gastado una fortuna en todos los médicos y clínicas privadas, etc. Bueno, voy a ir terminando por hoy, pero quiero llegar hasta Jung. Punto 16. El 28 de agosto de 1934, Joyce y Nora visitaron en la clínica de Forel, Prañens, a visitar a su hija allí. Como temían, tenían malas noticias para ellos. Malas noticias quiere decir que Lucia había empeorado y todos los tratamientos intentados habían fracasado. Además de sus problemas mentales,
Esto es otra de las cosas que pasa también en el contexto de nuestros pacientes, de las familias, etc. Además de los problemas mentales, sufría una leucocitosis, ¿no? Un exceso de glóbulos blancos. Fueron a verla y su presencia la excitó hasta tal punto que tuvo estallidos de miedo sin causa y escenas de violencia con los médicos y las enfermeras, salpicadas de destellos de lucidez. Ellman dice sobre este particular: en algunos de ellos, Joyce encontró un poder clarividente. Ella le insistió en que empezara a fumar en pipa, etcétera, etcétera. Ya os he contado la historia de la pipa y la clarividencia, uno de los motivos de la clarividencia, etcétera, ¿no? Pero Joyce veía en todo ese tipo de accesos de lucidez que tenía dentro de esa cascada de locura, ¿no? Algo de la clarividencia. Es decir, la capacidad de ver lo que está por venir, ¿no? El futuro. 17. Después de 6 meses de ingresada en Plagnens, en Suiza, y ante esta situación, aunque Joyce no tenía intención de trasladarla de nuevo a Lucia, a otra clínica, claro, porque no paraba de saltar de una clínica a otra, decidió, no obstante, que tenía que intentar otra cosa. Por él aceptó que Lucia se sometiera a la cura libre de un tal doctor Lloyd en Ginebra, es decir, de un vendedor de crecepelo, que por entonces debía estar de moda esta cosa que llama cura libre, y hasta pensó en llevarla allí, a la clínica del vendedor de crecepelo. Pero el día 15 de septiembre, un día antes de su traslado, lo que hizo Lucia fue prenderle fuego a su habitación y prender fuego por 4 sitios distintos. Y casi consiguió quemarla, ¿no? Entonces, Forel consideró que era esencial una observación clínica permanente y Joyce decidió entonces trasladarla al Burgosli, el manicomio de Zúrich, para que el profesor Negeli, que era un famoso médico especialista en análisis de sangre, pudiera tratar la afección sanguínea y tal vez efectuar algún tipo de cura física de su estado mental. Llegaron a Burgosli, al cantón, la montaña del Burgosli, el día 20 de septiembre, a la colina del Burgosli, y el profesor Mayer, del que os he hablado antes, que primero le pensó que no le pasaba nada a esta mujer, la examinó. ¿Y qué le pasó al señor profesor Hans Mayer? Pues, fijaros, la examinó y no pudo establecer, dice, ningún tipo de relación con ella, ningún tipo de relación significativa. Y por tanto, cambió el diagnóstico y dijo que era catatónica. Es decir, de decir que no tiene nada de chiflada, a que cuando se pone a hablar con ella no se entiende en absoluto, no puede entenderse porque la otra está en la luna, y dice, no, esta va a ser una forma de demencia precoz, de esquizofrenia, ¿no? Pero catatónica. Bueno, le preguntó por qué había intentado prender fuego a la habitación en Plagnens, pero ella no quiso responderle. Sin embargo, más tarde comentó a una enfermera, Lucia le comentó a una enfermera, que, fijaros qué cosa más alucinante, le comentó a una enfermera que la tez de su padre era muy roja y también rojo es el fuego. Si leéis el libro de la esquizofrenia de Bleuler, veréis qué tipo de fusiones por asociación de palabras y de contenidos se hacen en la esquizofrenia, ¿no? Si leéis el libro de Silvano Arietti y la interpretación de la esquizofrenia, veréis la cantidad de ejemplos que sacan a colación con mezclas de este tipo. O los trabajos de, ¿cómo se llamaba el tipo este europeo? Que escribió sobre este tipo de deformaciones lingüísticas. Fondamarus.
Un día comentaremos los trabajos de Pondamaru sobre esto. Bueno, pues la tez de mi padre es rojiza y el fuego es rojo. Entonces prende fuego a la habitación. Hay toda una especie de mezclas raras que nosotros no podemos entrar en ellas, ni aunque las pensemos de una manera lógica, ¿no? Lucia había oído hablar del hospital del Burgosli, durante su infancia, y allí permaneció durante una semana en una observación, siendo observada, ¿no? Joyce y su madre, Nora, iban todos los días a visitarla y tomaban el té y la sacaban a dar una vuelta por la ciudad. Joyce escribió a la señorita Weaver, le decía: la pobre niña no está loca de atar. La pobre niña no está loca de atar. Bueno, muy bien. Punto 18. Jung. Perfecto. Vamos a llegar hasta Jung, lo dejo y el próximo día continuamos con Jung. Muy bien. Bueno, Joyce tenía que decidir entonces en esa situación a dónde le enviaba a su hija, porque ni en la clínica de Forel ni en el Burgosli, que era un manicomio tal psiquiátrico, no sabía qué hacer. Recomendó entonces recordó la sugerencia que tiempo atrás le había hecho la señora Jolas de que pusiera a su hija al cuidado de Jung, quien, a pesar de sus defectos como crítico de Ulises, podía obrar un milagro psiquiátrico. Ya os he contado hace no sé cuántos meses que venimos hablando de este asunto, que inicialmente estaban empeñados en que Joyce se psicoanalizara con Jung. Así lo querían algunas personas cercanas que le recomendaban tal. Joyce dijo que ni pensar. Menos mal que no se psicoanalizó porque probablemente eso hubiera tenido alguna incidencia en su obra. Estaba, en fin, eso no se puede decir, pero él no creía en esas cosas. Perfecto. Pero claro, en este apuro, pues, la clínica en la que trabajaba Jung estaba muy cerca de ahí y recordó eso que la señora Yolas le había dicho: joder, mira a ver si la puede tratar este hombre, que es una persona muy considerada en su profesión. Joyce lo tenía atravesado a Jung, porque Jung había escrito un monólogo dedicado a Ulises, ¿no? A una especie de crítica sobre Ulises, y claro, decían las cosas que Joyce se puso de los nervios cuando lo leyó. No le gustaba nada lo que decía. Pero así todo, dijo: bueno, mi hija no soy yo, por tanto, ¿por qué no la voy a llevar a ver a este tipo, no? Yo no iría, dice, pero quizás a ella sí que le pueda ayudar, ¿no? Y fue así en eso que, como el 28 de septiembre, Joyce trasladó a Lucia al sanatorio privado del doctor Brunner en Küsnacht, donde trabajaba Jung, que era el 20º médico con el que consultaba Lucia, y ya era, en fin, una larguísima lista, ¿no? Lucia, a diferencia con otros médicos, por ejemplo con Hans Mayer, que esto también es interesante, ¿no? Cómo Hans Mayer se desespera porque no entiende nada de lo que dice esta mujer. Jung, que era un clínico de primer nivel, aunque después se le fue la cabeza un poco a la estratosfera, pero bueno, estaba muy bien educado, había sido alumno de Bloiler, adjunto, se había formado también como psicoanalista a su manera, etcétera, ¿no? Y entonces entabló, ya desde la primera conversación con Lucia, digamos, una conversación muy suelta, ¿no? Podían hablar ambos libremente, cosa que llamó la atención a todos, porque probablemente porque él no quería comprender nada, no simplemente hablar con ella, ¿no? Entonces, Lucia inmediatamente ganó peso y comenzó a estar con un aspecto más feliz. Al principio, Jung nunca se comprometió a decir que la podía curar.
¿no? Siempre mostró una reticencia, ¿no? Incluso al principio, cuando las cosas iban tan bien. Ah, buscaba como tranquilizarla, pero esto de que se curara, él tenía mucha experiencia, había escrito una tesis doctoral sobre la esquizofrenia, y sabía que las cosas eran muy complicadas. En octubre de 1934, Lucia escribió a su padre una carta en italiano en la que Jung no leía, y se la hizo después Jung traducir a Joyce cuando le visitó. Y él le dijo, mire, ahora os leo la carta y con eso terminamos por hoy. Le dijo, mire, porque Joyce no se separaba nunca de su hija, le decían, váyase usted a Francia, joder, déjenos aquí trabajar y paz. Nada, todos los días estaba ahí tocando las narices. Total, que le dijo, mire, la trataré durante un mes y dentro de un mes le daré mi opinión si podemos seguir adelante o veo posibilidades de solución o no veo posibilidades de solución. Y ahora os voy a leer la carta, que es muy interesante porque varios de los aspectos que hemos hablado antes salen aquí a relucir. Y es una carta que le escribe Lucia Joyce a su padre. Dice así, padre querido, te aprecio mucho. Gracias por la bonita pluma. Zúrich no es el peor lugar del mundo, ¿verdad? Tal vez un día puedas venir conmigo al museo. Padre, creo que estás gastando mucho dinero en mí. Padre, si quieres volver a París, harías bien en hacerlo. Padre querido, he tenido una vida demasiado agradable. Estoy mal criada. Debéis perdonarme. Espero que vuelvas por aquí. Padre, si alguna vez me enamoro de alguien, te juro por Jesús que no será porque no te tenga cariño. No lo olvides. Realmente no sé lo que estoy escribiendo, padre. En Prañens vi a varios artistas, especialmente mujeres, que me parecieron todas muy histéricas. ¿Voy a ser como ellas? No, sería mejor vender zapatos, que se puede hacer con sencillez y verdad. Y además, no sé si todo esto que estoy escribiendo significa algo para ti. Me gustaría tener una vida tranquila como la que tengo ahora, con un jardín y tal vez un perro, pero nadie está nunca contento, ¿no es así? Mucha gente me envidia a mí y a mamá porque sois demasiado buenos. Es una pena que no te guste Irlanda, porque, después de todo, es un país precioso, a juzgar por las fotos que he visto y las historias que he oído. ¿Quién sabe lo que nos depara el destino? En todo caso, a pesar de que la vida parece llena de luz, esta tarde aquí, si alguna M fuera, sería a un país que te parece en cierto modo, que se le parece en cierto modo. No es verdad, padre. Sigo escribiendo tonterías como ves. Os envío a los dos saludos afectuosos y espero que no perdáis el tren. El otro día pasado no perdierais el tren, Lucia. Bueno, ¿veis? Esta es una carta que escribe donde llaman la atención dos elementos significativos, ¿no? Por una parte, que esta mujer escribe, no sabe muy bien, sabe a quién se dirige, no sabe muy bien si el otro la entiende o no, pero ella escribe. De alguna manera se vacía contando estas cosas. Y por otra parte aparece ese elemento que habíamos llamado el puerilismo, ¿no? Que de pronto aparecen algunas frases más o menos razonables con ideas de una niña pequeña, ¿no? Si algún día me enamoro, ¿verdad? No será porque no te quiera a ti. Son como cosas muy llamativas, ¿no? Bueno, con esto y la promesa de que el próximo día acabaré con la historia clínica de Lucia, me parecía muy importante leeros todo esto para que tuvierais elementos para juzgar la historia clínica de esta chica, ¿no? Porque si no, la gente opina y sobre todo después se sacan conclusiones acerca de si estaba loca o no. Bueno, esto no tiene más interés porque parece bastante evidente, pero cuando después se estudia la relación con su padre y
qué tipo de relación hay entre la Joyce o la posible locura de Joyce y la de su hija, pues, en fin, hay que conocer todo este tipo de cosas para juzgar, si es que nos atrevimos a juzgar este tipo de asuntos. Bueno, ya veis entonces, muchas opiniones, muchos médicos, muchas clínicas, mucho dinero en juego, mucho drama sin duda, pero en el fondo una familia, la familia Joyce, donde existen una serie de problemas, la hija está errando continuamente, no la pueden tener en casa. Joyce no puede vivir sin ella, pero al mismo tiempo no puede vivir con ella. Si ella no está, él no puede escribir y si está tampoco. Con lo cual está siempre en clínicas o viviendo con enfermeras o familiares familiares o amigos de la familia que la acogen, etc. Y una tensión, desde luego, muy grande con su madre, con la que se inicia todo este asunto cuando le lanza una silla. Algo ya venía de atrás, ¿no? Y esa conversación, no lo olvidéis, en la cual su madre la llama bastarda, le dice, si yo soy bastarda, ¿quién me ha hecho eso? ¿No? Es que hay ahí ya una relación muy turbia, muy compleja, ¿verdad? Que vamos a ver si podemos despejar de alguna manera. En fin, con pocos elementos podemos decir algo, sin duda, y lo interesante es que nos acerquemos cada vez más a la persona de la que estamos hablando y la retratemos también no solamente con palabras raros que usamos nosotros de la semiología clínica o de las taxonomías diagnósticas, sino otros cuando la describen, pues que era una mujer muy difícil de trato, muy egoísta, muy etcétera, y otro tipo de historias que también hay que tener en cuenta para hacernos una idea. ¿Vale? Yo creo que ahora sí, os dije hace 15 días, me parece, que era Semana Santa, pero hoy sí que es Semana Santa porque mañana es Jueves Santo. No fallo. De vez en cuando hasta cierto. Si queréis hacer alguna pregunta la podéis hacer ahora y si no, pues continuamos el próximo día, como queráis. Está bien. Está bien. Se me ha puesto la cara roja. No sé si es que me ha dado mucho el sol de tanto hablar, pero bueno. Nos vemos. Un abrazo para vosotros. A la vuelta de estas pequeñas vacaciones continuamos. Chao. Chao.